Buenas noches y bienvenidos a esta sesión en la que damos comienzo al programa anual de Meet the Expert Online, Osteoporosis para no especialistas. El programa de este año propone discurrir en los temas claves a abordar con relación a la salud ósea por otras especialidades y condiciones cuyo foco primario no es la osteoporosis o la fragilidad ósea. Buscamos enfatizar el abordaje multidisciplinario que requieren los pacientes en riesgo de fragilidad ósea, promoviendo el trabajo en red al conformar un grupo que compartirá sus experiencias y desafíos durante todo el ciclo y que se focalizará en un tema único y en cada sesión abordará subtópicos relacionados. El programa anual está organizado en dos partes. La primera, que iniciamos hoy, vamos a abordar el tema de la salud ósea de la mujer en todas las etapas de su vida. En la segunda parte abordaremos osteoporosis y otras comorbilidades. En esta primera parte, y a lo largo de 4 sesiones, algunos de los temas que veremos incluyen conceptos básicos sobre el diagnóstico y tratamiento, calcio y vitamina D, factores que afectan la masa ósea en la edad reproductiva, embarazo, lactancia, menopausia y senilidad. En esta primera sesión tendremos el gusto de contar con los doctores Claudia Campuzano y Bruno Musi Camargo, que nos brindarán un encuadre diagnóstico de la osteoporosis y un recorrido por los principales métodos diagnósticos disponibles. Antes de presentar y de ya cederle la palabra a la doctora Campuzano, algunas consideraciones. Cada speaker va a tener 20 minutos aproximadamente, va a dar una presentación de entre 20 y 25 minutos y al finalizar tendremos un tiempo para preguntas. Todos los micrófonos de la audiencia están desactivados. Al finalizar, ustedes pueden contraer la pantalla. Sobre la derecha tienen un menú similar al que están viendo en pantalla y con la flecha esta naranja, ustedes pueden contraer la pantalla y así ganan la visión completa de las diapositivas. Para realizar preguntas en vivo pueden tocar esta manito que se ve acá y que tienen también en el menú de los controles que están sobre la derecha de su pantalla y yo les voy a dar la palabra y ustedes van a poder hacer la pregunta en vivo, indicando siempre para quién es la pregunta. O también pueden escribir las preguntas en la parte que dice ahí preguntas, escriben la pregunta y indican para quién es y con gusto las leeremos en el periodo de las preguntas y los doctores, los disertantes tendrán el agrado de responderles. Entonces, estamos listos para empezar. Déjenme presentar a la doctora Claudia Campuzano, que es profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes de Santiago de Chile, subdirector médica de la Clínica Universidad de las Condes y, Clínica Universidad de los Andes y miembros del Board Global de la IOF. Ahora sí, entonces, espero que disfruten la sesión y le doy la palabra a la doctora Claudia Campuzano. Claudia. Claudia. Tienes el sonido desactivado. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y gracias por juntarse con nosotros en este periodo un poco difícil. Y tengo el honor de empezar con la primera charla de este ciclo que tiene que ver con el cuidado de la salud ósea en todas las etapas de la vida de la mujer, con un énfasis en la prevención primaria.
Lo que vamos a ver bien es algunas cosas de definición de osteoporosis y osteopenia actualizadas, algunos elementos de factores de riesgo y el uso correcto del FRAX con este objetivo, un nuevo test de riesgo para pacientes que promueve la International Osteoporosis Foundation y algunas cosas de enfrentamiento general con miras al diagnóstico y tratamiento. La salud a lo largo de la vida tiene una definición bastante genial que encontré, que es bastante antigua, de la 73, dice que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, pero que tiene consecuencias geriátricas. Y eso tiene que Perdón, ver con... Claudia, ¿Sí? discúlpame, pero no estamos viendo tu pantalla. ¿Cómo la comparto? ¿Vos Yo, aceptaste compartir la ¿sí? pantalla? ¿Sí? ¿Sí? A ver, probemos otra vez. ¿Y vieron la primera slide o no? ¿Tampoco? No, Mm, va otra vez, ¿eh? no tengo tu mensaje de compartir. Ahí te lo mandé otra vez. ¿Ahí sí? No, Ahí no te se lo ven los subí. slides. Mm, a ver, qué raro. No sé, yo tengo, lo Eh, tengo en compartido. a ver, ¿tú nos lo habías enviado, Claudia? Sí, Disculpen, los asistentes. ¿Me los habías mandado? sí. Bueno, entonces los voy a subir yo. Bueno, un segundo, pedimos disculpas a la audiencia, un segundo. Qué raro. A mí me parece que yo estoy mostrando mi pantalla principal, ¿no la ven? Ahora sí vemos tu pantalla, Claudia. Finalmente, Ya, eso es como para ahora sí. mantener un poco de estrés ambiental. Ay, Dios, gracias por hacerme pasar este momento. Ahora sigue, perdona. Si no, la vida podría ser fácil. Ya, ya disculpas a todos y retomamos entonces. Estábamos en evaluar algunos aspectos de la agenda y en lo que les estaba mostrando, y no vieron, es esta frase de Charles Dent del año 73 que mostraba que la osteoporosis era una enfermedad pediátrica que tenía consecuencias geriátricas y que tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer en todo este ciclo de charla. Sabemos que la prevención es el mejor tratamiento porque cualquier cambio que hagamos después no va a recobrar la microarquitectura y esos cambios no siempre son reversibles y todo lo que hagamos de tratamientos cuando ya lleguemos tarde a la etapa de osteoporosis no va a permitir recuperar exactamente lo perdido.
Quiero retomar esta definición tan clásica y tan repetida de osteoporosis que se ha usado por tantos años, pero quiero poner el énfasis en que esta enfermedad esquelética tiene que ver con la resistencia esquelética, y ese trastorno de la resistencia aumenta el riesgo de fractura. El punto es que esta resistencia tiene que ver con cosas de masa ósea, pero importantemente con deterioro de la microarquitectura y otros elementos de fragilidad ósea. Y probablemente en la segunda parte, Bruno les va a mostrar cómo nos podemos acercar técnicamente, porque ya no es solo tener una cantidad más baja de esqueleto. Los diagnósticos más clásicos estaban dados de densitometría, y todos sabemos esto, que se considera normal cuando estamos por sobre una desviación estándar. Se llama baja masa ósea o también osteopenia, y vamos a retomar sobre ese concepto en un minuto, cuando estamos entre -1 y -2,5 de desviación estándar, y osteoporosis por debajo de -2,5, y se agrega el concepto de osteoporosis grave si ya tuvo una fractura con un traumatismo de baja energía. No debemos catalogar de grados intermedios la osteopenia, por lo tanto el término grave tampoco se refiere a un valor de densitometría, sino al concepto de una masa ósea baja y de fractura. En este minuto, cuando hablamos de diagnóstico de osteoporosis, tenemos que tomar varios elementos y todos pueden constituir esta enfermedad. El más clásico densitométrico es un T-score por debajo de -2,5, ya sea en la columna, en el cuello femoral o en la cadera total, y en algunas circunstancias también a nivel de muñeca, y específicamente en el radio 33%. Pero también se considera osteoporosis cuando hay una fractura de cadera o una fractura vertebral con traumatismos menores, independiente de la densitometría que tenga. También vamos a considerar osteoporosis los pacientes que tengan osteopenia densitométrica o una baja masa ósea, T-score intermedios, pero que tengan fracturas de fragilidad a nivel de húmero, de pelvis o en el antebrazo distal. Y por último, también se considera osteoporosis cuando hay bajas masas óseas y una alta probabilidad basado en el score de Frax en base a los umbrales específicos de cada país. El punto es que existe un montón de pacientes osteopénicas, teóricamente, densitométricamente osteopénicas, en que sí se fracturan. La tasa es relativamente baja, como se puede ver en este gráfico, pero como el número de pacientes en este rango es mucho, probablemente el número de fracturas también es muy considerable. Entonces vamos a tener un grupo de pacientes fracturadas con densitometrías entre medio de la normalidad y la osteoporosis, pero van a constituir un público que debe ser tratado y debe ser evaluado. Ahora, osteopenia ha sido una palabra que se ha manoseado un poco. Se ha dicho que es una especie de convención densitométrica, pero en realidad podría ser una condición de riesgo o eventualmente una enfermedad. Las definiciones para cumplir con esta palabra son variadas y depende de dónde venga. Tenemos la definición de la OMS, que habla de una osteopenia en el concepto densitométrico entre -1 y -2,5. La National Osteoporosis Foundation sitúa osteopenia cuando hay densitometrías menos 2,2 de desviación estándar por debajo de la densidad normal en un adulto joven. Entonces, este rango probablemente es bastante arbitrario, pero el punto es lo que yo les comentaba antes. El 50% de las mujeres posmenopáusicas tienen osteopenia, y osteopenia en caderas. Y va a ser mucho más alto ese rango si consideramos densitometrías de columna o de radio, que estos rangos osteopénicos son mucho más frecuentes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar cuál de estas mujeres osteopénicas tiene o no un riesgo de fractura, que algunas lo tienen bastante alto y otras bastante bajo. Las indicaciones de tratamiento entonces van a ser menos evidentes que cuando tenemos una densitometría categóricamente osteoporótica. Y aquí un poco el arte de la medicina y de encontrar cuáles son las pacientes que requieren tratamiento. Existe además el concepto de osteopenia radiológica, que es esta percepción un poco a ojo de la transparencia de los huesos. Si bien no todas las osteopenias radiológicas se corresponden con osteoporosis, un radiólogo entrenado sí va a poder hacer un diagnóstico. Ahora, las radiografías convencionales no deben ser usadas para esto, pero probablemente cuando se encuentra un hallazgo de osteopenia radiológica, estamos hablando de un paciente que tiene
una pérdida de masa ósea significativa de alrededor de un 30%. Recordar, eso sí, que depende de la técnica radiológica, depende de la grasa que tengan los pacientes. Los sujetos obesos pueden aparecer más, entre comillas, osteopénicos radiológicos, porque la grasa circundante afecta la densidad. Pero cuando tenemos rangos como esta fotografía que les muestro acá abajo, en que se marcan los bordes y vemos el dibujo como en líneas blancas alrededor de una vértebra, probablemente esa vértebra tiene una densidad baja. Metiéndonos un poco a hacer el diagnóstico, quiero nombrar un par de cosas a propósito de esta herramienta que probablemente ustedes conocen y que es el FRAX. Aquí les pongo la página web donde se encuentra online. También uno puede bajar aplicaciones, pero algunas son de pago. Y esta herramienta nos permite, con una historia bastante simple, aproximarnos a un riesgo específico de cada paciente en base a la edad, algunos datos demográficos, alguna parte de la historia familiar y personal. Ahora, ¿cuál es la fortaleza del FRAX? Calcula la probabilidad de tener una fractura tomando en cuenta el paciente y la esperanza de vida para su población de referencia en su país. Tiene la gracia de poder establecer un riesgo teniendo o no densitometría. Se puede aplicar a hombres y mujeres. Y existe una valoración de los factores de riesgo que está validado en todo el mundo. Yo creo que su principal ventaja es que puede usarse a nivel de atención primaria, incluso en lugares donde no contemos con densitometrías, podemos acercarnos al riesgo de un paciente. Es bastante simple y permite una racionalización de costos, porque va a hacer que en algunos pacientes estemos tranquilos de no pedir una densitometría si es que no está indicado por esta herramienta. Ahora, normalmente nos acostumbramos al inicio a tomar estos valores, el riesgo de fractura osteoporótica mayor en 10 años versus el riesgo de fracturas de cadera. Y teníamos un número que venía de una casuística norteamericana que decía que si había más de 20% de riesgo de fractura mayor o más de 3% en fracturas de cadera, ese paciente se consideraba de riesgo. Pero que trabajamos en otros lugares del mundo, nos empezamos a dar cuenta que probablemente nuestra población pocas veces caía en esos rangos. Y de ahí se tomó esa idea y, en base a una fantástica iniciativa de Patricia Clark, hicimos hace unos años la corrección con umbrales de evaluación e intervención en los 7 países de Latinoamérica que tenían datos inscritos y que estaban en la aplicación del FRAX. ¿Qué es que hizo este trabajo? En cada país construimos una curva con este modelo. Este modelo tiene una población probablemente sin riesgo y que si el número cae en este rango verde no va a requerir ninguna cosa más y no va a requerir una densitometría. Si cae en el rango rojo, estamos frente a un diagnóstico de un paciente de alto riesgo y probablemente podemos tratarlo. Y si cae en el rango naranjo, vamos a requerir una AXA. Y con eso recalculamos el riesgo. Las curvas de cada país, aquí muestro 4 ejemplos, son distintas de acuerdo a la demografía y las casuísticas propias con las que se construyó el FRAX. Así que es importante tenerla, ojalá, país a país. Un caso específico, elegí Colombia para no ser muy referente. Por ejemplo, si tenemos una mujer de 60 años que es fumadora, que tiene un antecedente de una madre con fractura de cadera, y le aplicamos el FRAX, nos localizamos en esta zona. ¿Qué dice esta zona? Que probablemente tiene un riesgo, pero que no debemos estar seguros. Entonces, esta paciente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una densitometría, recalcular su riesgo. Y si hacemos eso, vamos a tener una imagen mucho más clara que también se refleja en el riesgo de fractura de cadera. Por lo tanto, esta paciente tiene una indicación de tratamiento farmacológico. Ahora, la otra cosa práctica del FRAX, para los que no son especialistas, es que nos permite hacer una especie de batido de unos factores de riesgo y de hacer una anamnesis muy dirigida. Así que también los invito a mirarlo porque está muy detallado los elementos anamnésticos que nos puede hacer llevar el diagnóstico de osteoporosis secundaria. Entonces, en conclusión, esta parte, el FRAX en la práctica clínica, usando estos umbrales de evaluación e intervención, nos dicen que si el riesgo de fractura es bajo, vamos a aconsejar estilos de vida saludables. Si el riesgo es elevado, vamos a indicar tratamiento farmacológico. Si el riesgo es intermedio, vamos a solicitar una densitometría y recalcularlo. Ahora, en los pacientes que tengan fracturas osteoporóticas evidentes,
podríamos llegar a hacer tratamientos sin necesidad de nada de todo esto. Todavía existen algunas áreas en que el FLEX puede subestimar el riesgo. Uno es cuando la densitometría en la columna es muy inferior al de las caderas. La densitometría considerada en el FLEX es de cadera. Cuando hay múltiples fracturas osteoporóticas en un paciente, cuando los padres tienen fracturas osteoporóticas, pero no en las caderas, cuando los pacientes usen altas dosis de corticoides, que salvo el FLEX inglés, no se gradúa en el resto, y en los pacientes diabéticos que tienen algunos factores específicos de los huesos. Un agregado a esto fue una publicación que hicimos el año pasado, que se publicó a principios de este año en realidad, dentro del board de la biblioteca, estamos varios latinoamericanos también, y es un algoritmo para el manejo de pacientes segregados por riesgo. Usando esto mismo que acabamos de hablar, hacemos esta evaluación inicial, vamos a tener pacientes de bajo riesgo, vamos a tener pacientes de alto riesgo y vamos a tener este grupo intermedio que ya vimos con una densitometría, los rechequeamos y finalmente los reclasificamos. Y con esta reclasificación se hace una indicación terapéutica en que, por supuesto, los de bajo riesgo vamos a seguir promoviendo la salud global de los huesos, y aquí caben las terapias hormonales de reemplazo en la menopausia. En los pacientes de riesgo alto vamos a indicar probablemente terapias convencionales como bifofonatos, todavía puede tener un rol la terapia hormonal de reemplazo y algunos otros antirretroactivos. Y en los pacientes de muy alto riesgo, en medidas generales vamos a considerar probablemente anabólicos y eventualmente algunos elementos de fijación de columna. Por último, un nuevo invitado. Esta es una página que también está en la página de la IOF y los invito a visitar, que está destinada a pacientes. Y es este cuestionario de osteoporosis, que es simple, hecho en español para Latinoamérica, es aplicable y yo los invito a mostrárselo a sus pacientes porque es generar una conciencia del autocuidado que es muy buena. Este score evalúa algunas cosas de edad, antecedentes de fracturas, pérdidas de estatura, antecedentes familiares, enfermedades, medicamentos, tabaquismo, y finalmente da una sugerencia que es muy prudente y que dice al paciente que tiene o no un riesgo y que en ese contexto consulte a su médico. Yo creo que es muy amigable, así que es una invitación, ahí está el link para que se vea ella. Entonces, resumiendo, con un diagnóstico de osteoporosis o una osteopenia con alto riesgo, ¿cuál es el siguiente paso? Siempre evaluar las causas secundarias y siempre vamos a tener que hacer... Claudia, discúlpame porque tus diapositivas salen desfasadas de tu plática. ¿En qué diapositiva vas? Que la voy a poner acá. Una que dice con diagnóstico de osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura. Bueno, voy a pasar las diapositivas, ¿sabes? Vos decime cuando querés que la pase. Perfecto. Entonces, tenemos cómo evaluar las causas secundarias de osteoporosis con un laboratorio básico, en que siempre vamos a medir calcio y vitamina D. También tenemos que evaluar si existen fracturas vertebrales, y aquí el estudio radiológico de columna o eventualmente el Vertebral Fracture Assessment en las densitometrías va a poder permitir evaluar, encontrar las fracturas vertebrales que son mucho más frecuentes de lo que creemos, y eventualmente considerar marcadores de recambio óseo que ocasionalmente nos permiten detectar osteoporosis de muy alto recambio que requieren tratamientos específicos. La siguiente. Con esas consideraciones llegamos a la clasificación clásica nuevamente de osteoporosis primaria, en que van a estar las osteoporosis menopáusicas y propias del envejecimiento. ¿No? Me volví loca. Perdón. Ay. Es un boicot. Bueno, ahí está. Osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria, que están dadas por enfermedades que las causan o por medicamentos. La siguiente. Un énfasis otra vez a la osteoporosis secundaria. Yo creo que es muy importante tener los índices de sospecha que muchas veces son anamnésticos. Los hombres pueden tener con mucho mayor frecuencia osteoporosis
secundarias, por lo tanto hay que buscarlo y si tienen menos de 50 años pueden apostar a que va a ser así. En las mujeres premenopáusicas también y en las mujeres posmenopáusicas, piensen en osteoporosis secundarias cuando tengan Z-score por debajo de -2, o sea que estén mucho peor que los pares, cuando tengan fracturas por fragilidad muy tempranas en la vida o cuando tengan pérdidas muy aceleradas o tengan fallas de tratamiento. Siguiente. Se va a tocar en algunas charlas futuras, pero quiero recalcar el concepto de la osteoporosis premenopáusica. Y aquí es importante entender que es una enfermedad rara, pero que se subdiagnostica también cuando existe y cuando no hay fracturas, no siempre podemos saber que esa paciente tiene ese riesgo. Se ha discutido si existe realmente cuando no hay fracturas por fragilidad. Y densitométricamente preferimos usar el término de baja masa ósea para la edad. No hay que olvidarse que dentro de estas mujeres jóvenes existe una enfermedad específica que se llama osteoporosis idiopática y que tiene fractura y tiene una etiología bastante poco clara y son pacientes que transitoriamente tienen pérdida ósea y fracturas. También existen causas de osteoporosis secundarias y un grupo de pacientes que tienen bajas masas óseas por contextura pequeña y que nunca adquirieron una densidad ósea mejor. Todo esto es un grupo de pacientes que requieren estudios específicos y bastante análisis para no mezclar patologías con normalidad. Siguiente. No me voy a detener en esto, pero que tiene que ver, es un resumen que va a estar puesto después en la web, de las cosas que uno debiera usar para detectar fracturas secundarias con un screening de laboratorio mínimo, que yo siempre sugiero que se mida vitamina D y calciuria, porque muestra muchas cosas en una forma bastante barata, y en caso seleccionado, screening de enfermedad celíaca, eventualmente de Cushing, y por supuesto tiroideo y paratiroideo. Siguiente. En los hombres específicamente incluir testosterona y también estradiol en los adultos mayores. Yo no sé si en esta audiencia hay gente que vea hombres, porque yo sé que hay muchos ginecólogos, pero es importante el manejo diferenciado en los varones. Siguiente. Finalmente, el objetivo del tratamiento de osteoporosis es reducir el riesgo de fractura y no se nos tiene que olvidar eso. Tenemos que identificar los pacientes de mayor riesgo, tenemos que educar a los pacientes sobre sus propios factores de riesgo e indicar tratamiento que no siempre es un tratamiento farmacológico para todos los pacientes. Siguiente. Entonces, para volver al inicio, ¿cómo lograr que nuestros huesos duren toda la vida? Tenemos que hacer énfasis, y por eso todos estos seminarios y este ciclo de webinars, tenemos que hacer prevención y eso parte en la niñez. Tenemos que optimizar la ganancia, tenemos que evitar la pérdida en los periodos críticos, como por ejemplo en la menopausia. Y tenemos que indicar tratamientos que no siempre son tratamientos farmacológicos. La ingesta cálcica es algo muy importante y por supuesto siempre la corrección de vitamina D. Siguiente. Entonces, nuestros problemas actuales, y este es el mensaje probablemente, es que no siempre hacemos el diagnóstico correcto, no siempre tenemos conciencia de lo que los pacientes están sufriendo desde el punto de vista esquelético y tampoco cuántos tienen necesidad de tratamiento. Lamentablemente, en la práctica clínica uno ve que muchos tratamientos están indicados en pacientes de bajo riesgo y que existen pacientes muy osteoporóticos y con muchas complicaciones que no lo reciben. También tenemos que tener conciencia que los tratamientos no siempre son cumplidos por los pacientes y los problemas de adherencia son un tema en el manejo de la osteoporosis. Tampoco existen terapias perfectas. No hay ninguna cura realmente por ahora para la osteoporosis y también están, por supuesto, los costos. Próxima. Yo lo que quería es probablemente con este camino un poco rápido y un poco interrumpido, motivarlos a que generen conciencia ustedes en la detección, generen conciencia también en la educación de los hábitos de osteoporosis y yo creo que con este nuevo
checklist de factores de riesgo para pacientes, también tenemos que hacer educación a los pacientes y que ellos se hagan en parte responsables de su autocuidado. Eso es, muchas gracias. Gracias, doctora Campuzano. Y bueno, pedimos disculpas por los inconvenientes durante la transmisión. Les quería comentar, mientras se alista el doctor Musi, que en la sección de documentos sobre el panel derecho, allí están, van a encontrar un abstract de cada una de las presentaciones de los doctores y algunos slides que ellos han aceptado cederles para que puedan usar con propósitos académicos. La presentación también va a estar disponible próximamente la grabación va a estar disponible, perdón. Bueno, y entonces sí, ahora vamos a escuchar al doctor Bruno Musi. El doctor Musi es ginecólogo y densitometrista, expresidente de Abrazo, full faculty de la ISCD, vicepresidente para densitometría de la Sociedad de Radiología de Minas Gerais y del Colegio Brasileiro de Radiología, coordinador de la unidad de densitometría de la red de Mater Dei de Saúde y miembro del comité de asesores científicos de la IOF. Doctor Bruno, adelante. Gracias a todos. Buenas noches. Estoy honrado por sumarme a este grupo de profesores y felicito a la doctora Claudia Campuzano por la presentación tan didáctica y objetiva. Estoy complacido en participar de una actividad de la IOF, especialmente de la IOF LATAM, que tiene su oficina coordinada por Mónica, que ahora preside nuestra sesión. En este web meeting vamos a abordar los métodos de imagen utilizados en la osteoporosis. Mi hoja de vida ya se comentó, pero debo decir que no hay conflictos de interés por declarar para esta presentación de web. Les invito a conocer, si me permiten, un curso llamado Osteoporosis Essentials. Recién actualizado, representa una exitosa parcería de IOF con la ISCD. En el websitio del curso hay una agenda y formularios disponibles para los que tienen interés en participar como alumnos o mismo organizadores. El riesgo de fracturas osteoporóticas. La densitometría, sí, la densitometría mide el riesgo de fracturas osteoporóticas. Noten que en las columnas verdes el riesgo de fractura aumenta como que 7 veces, 700%, 7 veces si hay una masa ósea baja. Pero si hay la presencia de fracturas, este riesgo se aumenta exponencialmente mucho más. Y si hay una combinación de fracturas y baja masa ósea, tanto más alto como que es 75 veces el riesgo de fracturarse. Entonces, buscar una fractura es importante para todos los pacientes con osteoporosis. Las radiografías simples se puede tomar y identificar algunas alteraciones que son, por ejemplo, el acuñamiento, las fracturas por biconcavidad, el colapso o emplazamiento vertebral y la osteopenia, que es la disminución del trabeculado óseo horizontal. Cuando hay osteopenia difusa, es muy probable que la densitometría demuestre una pérdida de 30%, por ejemplo. Entonces, todos los hallazgos que tenemos a la radiografía que pueden sugerir que hay osteoporosis, en este caso, osteoporosis con fracturas por aplastamiento, biconcavidad o acuñamiento. Y las fracturas silenciosas de las vértebras son tan importantes que mismo equipos de densitometría ya ejecutan
la evaluación de las vértebras. Se llama Vertebral Fracture Assessment, perdón, un S. Se mide la forma en perfil, en decúbito lateral del paciente, el perfil de las vértebras, y hay un software que hace como que una morfometría semi-cuantitativa, donde los puntos son emplazados por lo examinador y el equipo hace el cálculo. Con la VFA es posible una densitometría identificar con gran margen de certeza fracturas moderadas y graves. Pero, doctora Claudia ya habló de resistencia ósea, la densitometría mide la cantidad y todos los otros métodos miden o intentan medir la calidad ósea. Pues, por ejemplo, la arquitectura de las trabéculas más homogéneas o la presencia de muchos microdaños estructurales en un mismo punto hacen con que otros parámetros, no solo la masa ósea, se queden importantes para estimar el riesgo de fractura. Y pensando en eso, la tomografía computadorizada cuantificada de alta resolución fue un dispositivo, un equipo desarrollado y dedicado solo a medirse el grosor promedio de las trabéculas. Mira, estamos hablando de microtomografía. Entonces, es posible sacar la cortical y medirse la trabeculización de la cortical, por ejemplo. Entonces, este equipo, informalmente algunos llaman de la biopsia virtual, pues hace un rayo X de las extremidades, pero no solo un rayo X, una tomografía de altísima resolución, brazo o piernas, y se mide criterios de calidad ósea con certeza. Pero desafortunadamente disponibles más en centros de pesquisa, no son equipos mucho accesibles a la población. Entonces, pensando en mejorar la accesibilidad, la resonancia magnética intentó hacer la resonancia de alta resolución, y con excelentes resultados, pues la imagen a la microtomografía es casi el mismo que la microresonancia. Límites: el tiempo demasiado largo y el costo limitan porque el paciente no se puede mover, nadie, para hacer una micro resonancia magnética. Entonces hay que llegar a un punto donde la rapidez y la precisión se equilibren. Hay un balance. Pero se puede hacer lo mismo aprovechando oportunísticamente la tomografía. Se puede sacar el involucro, la parte cortical de la vértebra, y estudiar en 3D verdadero solo las trabéculas. Se puede simular una compresión trabecular con softwares que utilizan la tomografía, por ejemplo, de abdomen. Entonces, un mismo paciente que estudió su abdomen ahora puede tener estudiado, mismo que retrospectivamente tal vez, la calidad ósea a través de softwares, que se puede aplicarse también a la misma oportunidad de una tomografía para fémur. Solo que el fémur tiene un concepto de análisis de elementos finitos, que es la distribución del calcio y la geometría asociadas, midiendo la resistencia del fémur a una fractura, el punto máximo, llamado cross-sectional moment of inertia, que es el momento que el fémur no más es un elástico, ahora fémur se deforma, fractura. Entonces, este dato mide la resistencia y en último análisis el T-score derivado de esta resistencia ósea tiene una buena correlación que el T-score utilizado en la densitometría. Lo mismo para columna. Y la idea de este reconstruir un módulo de fuerza de resistencia es tan interesante que algunas empresas desarrollaron, o una empresa desarrolló el software aplicativo que utiliza la densitometría clásica 2D, la densitometría bidimensional, y crea un mapa proyectado basado en una base de datos de correlación de tomografías con densitometrías 3D.
muy interesante porque es capaz de añadir datos de calidad a un dato que la densitometría de fémur daría básicamente solo de cantidad. Y para conocer la calidad de algunas estructuras, tal vez sea necesario dañarlas, hacer una microidentación para conocer su resistencia. Existe el método es mínimamente invasivo, con una anestesia local es posible medirse la deformidad, la microdeformidad o deformación, y con eso conocer la resistencia ósea. Bueno, más clínicamente útil son los ultrasonidos, pero no los ultrasonidos que ya conocemos de extremidades. Este ultrasonido es posible medirse las regiones centrales, sitios centrales, como columna lumbar y fémur proximal. Y mira que hay una curva de los normales y una otra curva de los portadores de baja masa ósea. El método fue estudiado de forma prospectiva por 5 años con 1.370 pacientes y al final se demostró que hubo una excelente correlación de exámenes, tanto de REMS cuanto de la densitometría. Excelente distribución normal para los afectados, fracturados y no fracturados. Y lo mismo se reprodució en otras poblaciones, por ejemplo, con una razón de correlación R de 0.94, que es alta, con una significante estadística de 0.001. Entonces, excelente correlación con el T-score densitométrico ya conocido. Todavía las evidencias fueron reunidas en un documento, un paper que la ESEO produjo, y al final se puede decir que es un equipo que no requiere radioprotección, pues utiliza ondas no ionizantes de ultrasonido, es portátil, permite la evaluación de sitios centrales fundamentales para el monitoreo densitométrico o el monitoreo óseo, y necesita, un operador capacitado, pues es una limitación porque es necesario poner las probes de insonación en posiciones fijas, correctas, padronizadas. Entonces, con un entrenamiento básico, sí, se pasa a tener un operador capacitado en ultrasonido. La densitometría es el método que nosotros más conocemos, indicada para todas las mujeres, arriba 65 años y hombres 70, pero si hay factores de riesgo perimenopausia, se puede hacer más temprano la densitometría. Lo mismo se pasa con los hombres. Los adultos que ya tienen fracturas por fragilidad o condiciones asociadas a baja masa ósea, doctora Claudia ya expuso con clareza. Pacientes ya en tratamiento para osteoporosis para su monitoreo e individuos para los cuales la pérdida de masa ósea determina el inicio del tratamiento, como por ejemplo mujeres interrumpiendo la terapia hormonal. La exposición radiológica de la densitometría es muy baja. Mira que una densitometría columna y fémur con 5 microsieverts en el día, el ambiente produce en promedio como que 5 a 8 microsieverts al día, y el límite para el público no estamos hablando de necesidad médica, el público que no necesitó de indicación médica, entonces el límite es 1000 microsieverts. La densitometría tiene como que 5 microsieverts, entonces es posible hacer como que 200 densitometría para ultrapasar el límite basal más normal que existe. Y la densitometría exprime los resultados a través de gráficas. En verdad, todas las gráficas son gráficas de masa ósea, pero traducida en una masa ósea comparada a un adulto joven, o la masa ósea comparada a una persona tal cual usted mismo. Entonces, son dos parámetros. Mira que esta mujer tiene como que 80 años
está muy cerca del rango de normalidad para su edad, pero su riesgo de fractura es alto, ya ultrapasó el límite menos 2.5. Entonces ella está más abajo, 2 desviaciones estándar, 0.5, tal vez 3, mira. Entonces, hay sí riesgo de fractura mientras ella está normal a los 90. Es excelente saber. Es diferente de personas con causa secundaria donde la Z-score está más abajo que 2 desviaciones estándar. Entonces, este paciente tiene causas propias, secundarias, no solamente el proceso de envejecimiento y menopausia. Entonces, no queremos que todos los pacientes tengan T-score 0, pero T-score es un referencial como que parado en el tiempo para que todos conozcan su distancia para este referencial y no se queden subestimados por el propio proceso de envejecimiento. Los márgenes óseos son fundamentales para determinar el resultado de sintométrico. La densitometría es la división del contenido mineral por la área. Entonces, la área es muy importante, es el denominador. Mira que la área en ese ejemplo no incluyó la parte ósea. Ahora que se incluye la parte ósea, el resultado se cambia de osteopenia para osteoporosis. Entonces, se necesita garantizar que la muestra ósea sea de calidad y verdadera. No solo la muestra ósea de servicios que no cuidan de sus imágenes densitométricos. En el fémur tenemos 2 regiones válidos. El cuello femoral, que se presta al diagnóstico, y también el fémur total, que es la suma del cuello más las otras partes del fémur proximal. Por ser mayor, por tener una área más grande, el fémur total sí prefiere para lo monitoreo evolutivo, secuencial de la masa ósea. Pero cualquier de uno de los dos que tenga los resultados más bajos será utilizado para hacer el diagnóstico. Entonces, yo puedo tener un paciente en osteopenia, en osteoporosis de cuello, osteopenia de fémur total, que yo voy a hacer el monitoreo por el fémur total, mientras el diagnóstico sea osteoporosis en el cuello. El paciente solo puede tener un diagnóstico, osteoporosis, no 2 diagnósticos, solo uno. Y para monitoreo, la región de más grande área. Mira lo que área hace, en este caso, 2 exámenes tomados en un mismo día, la adquisición A, muy bien rotacionada internamente, y la adquisición B, con una rotación interna no tan buena. Mira que la área proyectada de B es mayor que A, la área de B es mayor que A. Entonces, el resultado final, en el mismo día, de la densidad mineral ósea se queda más baja en la que la rotación fue insuficiente. Entonces, cuando un servicio de densitometría que se dice que es un servicio serio, hay que hacer un monitoreo, debe tener las imágenes antiguos, compararlos y reproducir el posicionamiento del paciente. Muy sencillo para sus conclusiones. El mismo equipo que hace el fémur ahora mide el grosor de la cortical lateral. Y este grosor ayuda en la identificación de fracturas atípicas, el picking, que ocurre en el principio, muy temprano, antes de ocurrir las fracturas que son precipitadas por exceso de bifosfonatos. Ahora, en la densitometría, cuando hay una región sospechosa, el equipo avisa y es posible avanzar en otros métodos de investigación. Y para finalizar la densitometría, el radio a 33% que se ejecuta en esta región cuando no es posible realizar columna o fémur, cuando hay hiperparatiroidismo y los pacientes que no se puede poner en la mesa, que hay límites de peso como que 138 kilos o 200 kilos, a depender de los equipos.
la densitometría tiene un error y este error tiene como 3 casas decimales, lo mismo que la masa ósea. No se debe comparar T-score porque T-score tiene una casita decimal solamente y la masa ósea tiene 3 casas decimales. Entonces, si el error es mayor que la variación es mayor que mi error, es una variación significativa. Pero el problema permanece, la osteopenia. ¿Qué hacer con la osteopenia? Cuando los pacientes no tienen factores de riesgo clínico para osteoporosis, se comportan como normales. Pero los que tienen factores de riesgo clínico, los osteopénicos, se comportan como osteoporóticos. Mira un ejemplo de FRAX de una paciente con 58 años, tabaquista, y con un T-score en el cuello de menos 2.3. Mira que el FRAX ayuntó datos clínicos y la densitometría. Ok. Y el resultado es que el paciente merece un tratamiento, pues el riesgo de fractura de fémur, que ya está a menos 2.3, el riesgo de fractura de fémur más el tabaquismo, menopausia, sí es costo efectivo hacer el tratamiento, porque el fémur ultrapasó el umbral de intervención. Pero la columna todavía no ultrapasó el umbral. Entonces, tal vez si ponemos alguna otra información como la calidad ósea medida en la densitometría. La misma forma que la 3D DEXA mide la calidad ósea del fémur, el TVS mide la calidad ósea en la adquisición de columna. Y el TVS tiene muchos trabajos que validaron su utilización y su valor agregado a la densitometría. Entonces, mismo los guidances internacionales ya tienen un botón donde se ajusta el TVS por el FRAX. El FRAX por el TVS, disculpa. Entonces, vamos a ajustar el valor de FRAX. Es un valor ya conocido, pero ahora con un TBS malo, un TBS bajo, un TBS en rojo, vamos a tener un aumento del cálculo final de los riesgos de fractura, porque el TBS está malo. Entonces, con TBS malo, los dos resultados en el FRAX o el NOG guideline, las sugestiones, ahora sí, los dos puntos se quedan allá arriba del umbral de intervención, probando que el TBS fue capaz de dar datos más ricos, haciendo más concordancia en la herramienta final. Y en el estudio de Manitoba, que fue un estudio de casi 30,000 pacientes, las pacientes con osteopenia que se fracturaron, 1/3 de las osteopénicas fracturadas, entonces la densitometría erró, pues dijo que la paciente tenía osteopenia y la paciente fracturaron. El TBS reclasificó 33% de las osteopénicas fracturadas. Entonces, fue un valor adicional complementar a la herramienta de selección de riesgo de pacientes. Se puede tener como que un matiz con varios colores, donde, por ejemplo, un paciente con osteoporosis, en la T-score de densitometría, pero con un TBS de calidad, sería casi lo mismo que un paciente con osteopenia, pero con un TBS de mala calidad. Son más opciones de se abordar el paciente y el riesgo del paciente. Ya utilizado y ya explicado en detalles por doctora Claudia, solo ya sabemos que cuando estamos en el limiar para intervención, intervir. Cuando no estamos todavía en limiar para intervención, no intervir. Pero la pregunta permanece, lo que hacemos en el medio, y en el medio lanzamos mano de todo lo que tenemos. Por ejemplo, rayo X y fracturas vertebrales identificadas por VFA a la densitometría. Resonancia magnética, la microindentación que hace la deformación en vivo,
la tomografía cuantificada oportunista, que hace el análisis estructural, la biopsia virtual, que hablamos, y que es restrita a extremidades, pero datos son muy precisos y ricos. La densitometría tridimensional del fémur, que reconstruye desde una densitometría clásica, el ultrasonido de multiespectro, que es portátil y capaz de realizar en sitios centrales una evaluación no ionizante similar a los resultados T-score de la densitometría, que es el gold standard y más validado de entre todos los métodos, pues fue estudiada en todos los fármacos y en todas las ausencias de fármacos. Todavía se utilizó la densitometría. Entonces no es perfecta, pero es mucho bien conocida y con ella sabemos lo que hacer. Y el Trabecular Bone Score, que llegó para adicionar un conocimiento como que de calidad, pero accesible desde el punto de vista clínico. En la misma densitometría se obtiene ahora algunos datos de calidad, especialmente interesantes para las causas secundarias de algunas condiciones óseas. Muchas gracias a todos y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Musi, por su presentación, y sí, vamos a abrir el espacio para preguntas. Mientras, a ver, que acá había varias manos levantadas. Aquí, doctor Ramiro da Silva, le abro su mensaje para que pueda hacer su pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente presentación, tanto Bruno como Claudia. Más bien un comentario para la audiencia, que tengo entendido que hay muchos que se inician, ¿no? Y estos pacientes, sobre todo estos pacientes que están entre menos 1.5 y menos 2.4, que por criterio densitométrico no llegan a osteoporosis, que están osteopénicos, pero que tienen factores de riesgo. Tienen factores de riesgo mayores, tienen 1 o 2 factores. Entonces, algunas sociedades médicas consideran que estos pacientes deben ser tratados, porque a veces no podemos, o en algunos sitios, hacerle otros procedimientos más caros al paciente. ¿Qué opinan ustedes de un paciente con una densitometría entre menos 1.5 a 2.4, por decir algo, osteopénicos, por densitometría con factores de riesgo, sin fractura, obvio, porque fractura ya sería otra cosa, sin fractura? Me gustaría que comentaran eso para la audiencia. Claudia y después yo, si posible. Espera que... Ahora, Claudia, perdón. Me tenían castigada. A ver, gracias Ramiro por la pregunta. La verdad es que es probablemente lo que podríamos estar discutiendo en una fila de webinars a lo largo de todo este año. Probablemente ahí uno tiene que acercarse a evaluar cuál es el factor de riesgo, cómo uno puede revertir algunos factores de riesgo. Y el tratamiento, tal como yo tiene una parte que es general para todos, que tiene que ver con la nutrición correcta, con el aporte de calcio, vitamina, de ejercicio, tratar de quitar las cosas que parezcan la pérdida, como el tabaquismo, por ejemplo, algunos otros hábitos nutricionales o de sedentarismo. Y dependiendo cómo uno ve el pronóstico de ese paciente, cabe posibilidad finalmente de usar antidepresivos. Si la paciente es mujer y está en el periodo posmenopáusico reciente, la terapia hormonal de reemplazo va a ser una muy buena indicación para ella. Si el paciente es mayor, uno tiende a usar bifosfonatos como medida farmacológica. Esa es mi opinión, aunque creo que no todos necesitan terapia farmacológica. Si me permite, Ramiro, excelente pregunta. Yo voy a responder tal vez sin una respuesta, porque cuando estuve en Colombia, Gustavo Duque, hubo pacientes con osteoporosis a la densitometría, pero que debido a tan bajo riesgo
ellos dijo que no vamos a tratar este paciente. Y nosotros nos quedamos como que así, explica a la familia que con una densitometría escribida osteoporosis ustedes no van a tratar el paciente. Explica eso a ese paciente de tan bajo riesgo. Entonces, sí, es una pregunta de $1 millón, ¿no, Ramiro? Siempre las preguntas más difíciles. Todo que expliqué en los métodos diagnósticos y Claudia en el FRAX, tal vez sea nuestra búsqueda en seleccionar el paciente, tal vez desde su DNA, para saber qué droga perfecta a ello podemos ofrecer. Pero no me sueña simpática la idea de empezar bifosfonatos si no puedo monitorear adecuadamente un paciente. Aquí hay millones de preguntas. Una pregunta del doctor Edgar Castro dice, paciente de 74 años con fractura por fragilidad de húmero con DEXA en rango de baja DMO. ¿Lo considera osteoporosis grave? ¿Lo trato? No sé quién. Sí, sí. Osteoporosis grave y deben tratar. Paciente, si se poner el paciente en FRAX, va a dar miles de números, toda indicación de tratamiento, sí. Ahora, ese tipo de fractura, hay que hacer una consideración, las fracturas de húmero son frecuentes en los adultos sobre 70 años. Tiene que ver con un mecanismo particular que es el aumento de la porosidad cortical. Y esa es la causa fisiológica de esa fractura y se considera una fractura clásicamente osteoporótica y lamentablemente sugiere un hueso de bastante buena calidad y también es un factor de riesgo para fracturas de cadera. Así sí, lo trataría también. Gracias. Le doy la palabra a la doctora Adriana Pedro, tiene una pregunta. Adriana, a ver, no puedo activar su micrófono. No. Bueno, Adriana, ¿quiere hacer una pregunta? No. Doctor Scali, le habilito el micrófono, tiene una pregunta. Bueno, nada. Tienen silenciado el micrófono, no sé si quieren activar, si no seguimos con otra pregunta. No tengo suerte con las en vivo. Doctora Campuzano, ¿qué métodos imagenológicos adicionales a la DMO se usan en Chile para evaluar las necesidades de tratamiento y dónde están disponibles? Del punto de vista habitual, tenemos densitómetros que algunos tienen la posibilidad de hacer FA, no en todos, y nosotros no disponemos de otros métodos habitualmente. Ahora, uno normalmente, a mí me gusta mucho escuchar a Bruno con toda esta tecnología, pero solo en investigación nosotros usamos o escáner o resonancias para estructura trabecular, pero la clínica habitual nos la arreglamos bastante bien con buenas densitometrías, con estudios radiológicos buenos de columna, con condiciones para evaluar alturas vertebrales, y yo creo que sigue siendo válido, pero tiene que ser una radiografía tomada con el paciente ojalá en decúbito lateral, con una técnica correcta y eventualmente con resonancia con escáner de columna. Una pregunta para el doctor Musi. En pacientes jóvenes, premenopáusicas, pero con hipogonadismo como amenorreas hipotalámicas funcionales, ¿recomienda una evaluación de calidad ósea además de una densitometría? Cuando la menopausia no es la menopausia esperada, precoz, debido a algún hipogonadismo, este hipogonadismo puede estar asociado en general a otras condiciones secundarias. Entonces, sí, cuando se piensa en condiciones secundarias, se puede hacer otras investigaciones y debe hacer otras investigaciones. Pero al final, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Vamos a empezar bifosfonatos? ¿Vamos a empezar hormonas? Porque muchas veces investigamos y hay una mala calidad ósea, sí. Entonces, podemos privar a la paciente de no darle bifosfonatos y explicarle que solo los
anabólicos serían útiles para ella, pues los bifosfonatos no cambian la calidad ósea. Entonces, hasta el presente momento, hay muchas ideas, sí, cerca de la calidad ósea, pero el manejo clínico, no tenemos muchas opciones. Tenemos pocas opciones para manejo clínico. Me gustaría más, en este caso, sí utilizar las hormonas que sabemos que no traen los problemas minerales en exceso que muchas veces los bifosfonatos largo plazo lo traen. Gracias, doctor Musi. Doctor Scali, a ver ahora si puede hacer su pregunta. No. No. ¿Me escuchan ahora? Hola, Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, lo escuchamos. Bueno, me costaba, estaba intentando esto y quería felicitar a los dos docentes, a nuestros compañeros que han estado fantásticos. Y mi pregunta es un poco de futuro, es como para salirnos de lo habitual. Me gustaría, porque tenemos todo esto, bueno, dentro de todo bastante claro en algunos aspectos, pero yo quisiera ver un poco de futuro, porque nos quedamos con una imagen estática nada más, y a mí me interesa, mi cabeza está trabajando, a ver cómo podemos ver con nuestro tratamiento, cómo podemos ver actividad de la célula, del osteoblasto y lo demás. Y sé que se utiliza el contraste dinámico en la resonancia nuclear magnética y que se utiliza el PET con fluoruro 18 para ver la actividad del osteoblasto y ver cómo actúa en el remodelamiento. Usted, doctor Bruno Musi, ¿considera que esto en algún momento va a ser útil para testear los tratamientos que estamos haciendo y que de esta manera lo podemos ver de una forma dinámica y no solo estática para medir masa ósea en un momento así y ver cómo en realidad está trabajando el osteoblasto, si van más o van menos? ¿Qué piensa de esto? Sería como que marcar un osteoblasto como hacemos con las células GFP, la fluorescencia, y medir su acción, su vida, su población, cómo se reproducen, qué come, qué hace. Sí, sería muy interesante. Creo que algunas personas ya están empezando a medir, pero la biopsia ósea, ahí en esto en vivo, tiene sido muy utilizada. Son como que estudios clínicos pequeños, pero la idea es que los marcadores en algún punto sean atractivos, sean precisos y que podamos evaluar tal vez antes, durante y después. ¿Qué yo hago en la oficina hoy? La densitometría es como que una prueba o un examen anual, donde todo lo que yo he hecho al año se va a mostrarse allá. Pero durante este periodo se empezó con bifosfonatos o osteoanabólicos, estudio el CTX y a veces algunos marcadores de formación, pero es como que un sueño. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir esta dinámica, cuántos loci óseos efectivamente se cierran o se quedan más profundos. Sería perfecto conocer eso. Una pregunta de la doctora Geraldine Altamar, de Colombia. Hola, Geraldine. En pacientes en quienes tenemos los ROI comprometidos, su interpretación por deformidad, por ejemplo, columna, o por prótesis, por ejemplo, cadera, ¿cuál sería la forma de seguimiento en el tratamiento farmacológico? ¿Quiere Es para cualquiera de los dos la pregunta. Existe una, para los pacientes que tienen lesiones en columna, lesiones medulares, los pacientes con dificultad mismo para extender la pierna, existe una región que es el lateral distal femur, utilizado en algunos niños con doenças osteomusculares, congénitas y pacientes con limitaciones. Entonces, existen otros sitios. No son los sitios ideales, pero es posible hacer en la tibia y tal vez en el fémur proximal. Ahora mismo en el consenso de Kuala Lumpur, en 2019, hubo una sección, el documento se puede bajarse de la internet, que es Lateral Distal Femur, que es LDF. Es como que una evaluación para personas no
estándar, personas que la densitometría no se hace bien debido a estos artefactos tan grandes, tan limitadores para el estudio. Un comentario práctico, eso lamentablemente no está disponible porque requiere alguna sofisticación técnica en el análisis, pero normalmente tenemos que tratar de tener dos lugares. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan cirugías de columna con material metálico en que uno no pueda medir, yo creo que ahí, aunque no tenga otras condiciones habituales, sirve tener una densitometría de antebrazo. Y dentro del antebrazo, si bien lo que más se usa es el radio 33%, el análisis de las regiones más distales nos da una idea del hueso trabecular similar a las vértebras. Por lo tanto, podemos refugiarnos un poquitito para poder tener caderas, por ejemplo, y antebrazo, o si hay prótesis de cadera, tener columna y antebrazo. Y eso permite tener una imagen un poco mejor de diagnóstico densitométrico. Muchas gracias. Tenemos la doctora Joan Levin, quiere hacer una pregunta. Levantó la mano. Le habilité el micrófono, Joan, si quiere hacer su pregunta. Claro, buenas noches. Un saludo para Claudia y Bruno. La pregunta es para Bruno, solo para que me aclare. Le entendí que usted mencionó que en una densitometría con -2 en la curva Z sería bueno investigar una osteoporosis secundaria, pero no mencionó la curva T. Quiero entender que es que se está refiriendo a menores de 40 años. Porque... mira, no, entendí, excelente pregunta. El umbral para se sospechar de causas secundarias en la Z curva, la curva Z, son 2 desviaciones estándar. Para la curva T, son los umbrales utilizados para normal, osteopenia y osteoporosis. Entonces, en cualquier edad, no solo las más jóvenes, si una persona se queda muy abajo de su rango de normalidad, de su Z-score, es porque tal vez esta persona tenga causas secundarias. Entonces, se recomienda una investigación de causas secundarias. Esta es la posición. Pero hay pacientes de mi parte, por ejemplo, con menos 1.9 de Z-score. Y la paciente flaquita, con anemia de mucho tiempo. Entonces se pesquisa causas secundarias mismo, a sí mismo. Entonces el punto menos 2.0 es como que una alerta, pero no debería ser como que una cosa para dejarte preso a este número. Es más para entender el racional de la densitometría. Una pregunta del doctor Gustavo Molina. La experiencia en REMS, ¿cómo ve? Bueno, además de felicitarlo a ambos por las buenas charlas, pregunta, experiencia en REMS, ¿cómo ven su panorama actualmente? Yo no conozco, pues no tengo experiencia de un REMS en mi mano. Nunca hizo un examen con REMS. Mientras en Brasil hay representantes de la empresa que comercializa REMS. La idea de hacer sitios centrales es una idea interesante. La idea de innovar y no hacer lo mismo que los otros ultrasonidos de extremidades farían o hicieron antiguamente. Entonces la idea es buena, hay estudios prospectivos, hay reviews, entonces es como que algo que está ganando cuerpo poco a poco y que tiene grande posibilidad. Por ejemplo, acá en Brasil, si uno opera un ultrasonido, no necesita una licencia especial que la emisión de rayo X necesita. Entonces, tal vez en mi oficina yo vaya a tener un ultrasonido, pero en el hospital tenemos una densitometría para monitorear a la manera antigua. Entonces, sí, estoy abierto a nuevas tecnologías, pero creo que ultrapasar la densitometría va a tener que ser un método muy bien estudiado, investigado sobre diferentes situaciones. Ha habido bastante investigación en Italia, sobre todo, y la mayoría de las casuísticas están validadas ahí en grupos bastante sólidos.
Y tiene lo interesante de la no radiación y del equipo portátil. Yo creo que en la medida que haya más equipos en el mundo y nos familiaricemos un poco con la técnica, a mí me tocó estar mientras se hacían algunos exámenes, no parece ser muy engorroso, es bastante amigable como equipo. Yo creo que va a tener un futuro, no sé si va a reemplazar la densitometría, pero yo creo que va a ser un apoyo en algunos otros lugares o para controles intermedios. Así que yo creo que va a tener un espacio. Aquí hay una pregunta que espero entenderla bien, es de la doctora Silvia von Sargent. En pacientes menores de 20 años, ¿qué escala usamos en DMO? Porque en hipertiroidismo utilizo DMO de cúbito y radio. Hiperparatiroidismo, probablemente. No, solo decir que Dice hipertiroidismo. para perdón. los pacientes bajo 20 años se utiliza la Z-score, la T-score no debe ni aparecer en los reportes y se puede utilizar todos los sitios. Vamos a no olvidar que el sitio radio no sufre la carga gravitacional de la columna y fémur. Entonces, además de un sitio periférico, pero para el hipertiroidismo es un sitio bien interesante, pues se cambia mucho en respuesta a los cambios del paratormona. Entonces, se utiliza, se recomienda antebrazo, pero a un paciente adolescente, por ejemplo, 17 años, va a realizar sí columna y fémur y tal vez sí antebrazo también. Un comentario sobre eso, hay que recordar que los densitómetros tienen software especial para niños y que marcan hasta los 18 años, por lo tanto es importante que el densitómetro se tome un examen, esté especialmente adaptado y tenga el software correcto para niños, porque hay algunos modelos más antiguos que no lo tienen. Entonces es importante. Y se usa densidad de antebrazo en hiperparatiroidismo, trastornos de la paratiroidea. Tenemos, y creo que ya sería como la última pregunta, desde Honduras, el doctor Carlos Garay. Tengo una pregunta, si a algún paciente se le hace un estudio y se detecta una osteopenia, desde ese momento se le puede dar tratamiento con bifosfonato, vitamina D con calcio, y por cuánto tiempo dura dicho tratamiento. Y la otra pregunta sería, ¿es frecuente la fractura por bifosfonato y por qué se dan? Creo que el punto es volver a que la osteopenia lamentablemente es un espectro de pacientes demasiado ancho como para que porque tiene osteopenia requiere tratamiento. Entonces, entender que el concepto requiere valoración de factores de riesgo, evolutividad, texto clínico de ese paciente. Si se juntan muchos elementos, un paciente con osteopenia va a meritar un tratamiento específico. Todos los pacientes con densitometrías bajas u osteopenia requieren vitamina B, eso está descontado. Y yo creo que tenemos que promover y no siempre tener tiempo de explicarle a los pacientes la importancia, por ejemplo, del ejercicio y los buenos hábitos. Así que eso como tratamiento inicial absolutamente sí. El usar bifosfonatos en un paciente osteopénico solo se justifica si se ha fracturado o si tiene una condición que uno sugiera que va a evolucionar mal. Por ejemplo, pacientes con corticoides, o por ejemplo, pacientes que por razones oncológicas van a usar inhibidores de aromatasa en mujeres con cáncer de mama. En esos pacientes uno está autorizado, de hecho es aconsejable, el tratamiento que pueden ser bifosfonatos en etapas densitométricamente osteopénicas. Y de otra pregunta que tiene que ver con el uso de bifosfonatos y las complicaciones. Los que hemos tratado muchos años pacientes con bifosfonatos y que somos más antiguos, probablemente no hemos visto frecuentemente fracturas, pero todos tenemos algún caso un poco dramático. El punto es que el no tratar por el susto a las complicaciones nos va a hacer tener una epidemia de fracturas por fragilidad. Entonces, como todos los buenos tratamientos tienen su pero,
yo creo que lo que tenemos que hacer es elegir muy bien a quién se lo damos y no tratar de más. Pero hay pacientes en que se justifica usarlo y uno sabe que después de muchos años vamos a correr el riesgo. El mismo comentario vale para la osteonecrosis de mandíbula, que sí es más frecuente que las fracturas de fémur por bifosfonato. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos hemos pasado del tiempo. Quedaron algunas preguntas sin responder, los lamentamos, pero Nos bueno, pueden mandar por mail. Las pueden mandar por mail. Ustedes dejaron, les recuerdo que tienen los documentos para descargarse antes de irse y allí tienen el contacto de los dos expositores. Y bueno, les agradezco mucho, Bruno, Claudia, por las presentaciones. Gracias a los asistentes y los esperamos en la próxima sesión, el 26 de mayo, donde hablaremos de la evolución de la masa ósea en las distintas fases de la vida de la mujer. Buenas noches y hasta pronto. Adiós. Buenas noches y cuídense todos.